Ser Podcast. Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a salirnos un poco de los estilos musicales que solemos escuchar en el programa para recordar la historia, el contexto y el universo que rodeó el debut musical de Ramones, una aventura fascinante para la que nos acompaña Arturo Lezcano. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. Los años 70 supusieron una ruptura con el idealismo de la década anterior, también con el sonido. A mediados de la década comenzaron a suceder cosas nuevas y cosas diferentes. Una de ellas, quizá la más extraña e inesperada, fue la aparición de bandas como los Ramones. Well, I know ever since I've seen the Beatles on Ed Sullivan or something, I wanted to do this, you know. Desde que escuché a los Beatles en el programa de Ed Sullivan, era algo que quería hacer. También queríamos hacer algo distinto a lo que oíamos entonces en la radio. Todo era muy prefabricado y ya no era real. No tenía alma. Queríamos cambiar y hacer algo mejor. Y cuando salimos, eso cambió. Y ahora es mejor con nuevas olas y nueva música. Con gente a la que le importa la música y que quiere ver ese cambio y hacer las cosas mejor. El impacto de la llegada de los Ramones no se puede medir en ventas de discos. Quizás sea mejor ver el número de personas que caminan por la calle con una camiseta del grupo. Su historia es extraña, sucia, a veces macabra y muy provocadora, pero como recordaba Joey Ramone, consiguieron cambiar las corrientes y hacer un hueco a una estirpe diferente de músicos. El primer disco de los estadounidenses llegó en un 1976 que Lucía Taboada nos recuerda. En 1976, Estados Unidos imploraba un cambio. El escándalo Watergate no solo le había costado a Nixon la presidencia. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president. También había instalado un clima de desconfianza en la política, y así fue como un hombre del sur más profundo, con una imagen alejada de los despachos y del poder, se convirtió en el presidente número 39 de Estados Unidos. Good evening. Era Jimmy Carter. This is a special night for me. Exactly 3 years ago, on July... Si Estados Unidos pedía cambios, Nueva York pedía directamente una tregua. La ciudad vivía instalada en el estancamiento económico, el declive industrial y la amenaza inminente de una bancarrota. Why? Why? Because there'll be no money. Ese año se recortaron servicios sociales y municipales como el saneamiento de las calles. Muchas familias de clase media, más de 820.000 personas, huyeron a los suburbios y otras tantas se quedaron abonadas a las drogas o al vandalismo. Crime is infinitely worse here than anywhere in Britain. Some weeks there are more murders in this one city than in the whole of Britain in a year. Mientras tanto, el punk ya estaba alimentando el fuego de una subcultura creciente en la ciudad. Hasta Pablo Picasso se lanzó con Cazadora de cuero y vaqueros rotos a aquel Nueva York en ebullición de la mano de The Modern Lovers.
Picasso never got called an asshole. Not like you. Only 5'3", but girls could not resist the stare. Pablo Picasso never got called an asshole. Not in New York. Así estaba el mundo. 1976, año en el que llegó a las tiendas el debut de Ramones, nuestros protagonistas en este sofá sonoro que vamos a compartir con Arturo Lezcano, que ha elegido esta banda y este disco. ¿Qué tienen o qué no tienen los Ramones para ti, Arturo? Bueno, el disco, yo creo que con decir que es uno, para mí, de los discos que cambia la historia de la música, creo que lo digo todo, ¿no? Da comienzo realmente al punk o al punk rock, si quieres hablamos de eso luego, porque siempre hay polémica, pero bueno, ¿qué se puede decir? Son 14 temas, son 14 puñetazos en la cara de 2 minutos o menos, de algo nuevo, como decías, de una fórmula que estaba ahí al alcance de todos, pero que nadie la hizo como ellos la cogieron, los famosos 2 acordes, que no están así, tampoco, letras generacionales y urbanas, y bueno, y viene esto, supersónico, el sonido simple, directo, al cerebro, y luego, claro, es el comienzo de algo que va más allá de esa etiqueta, es el nacimiento real de ese punk rock, que era música, pero también era actitud, marca, presencia, o sea, no es casualidad que las primeras palabras que se escuchan en este disco es Hey Ho, Let's Go. Cualquiera que venga después habrá sabido lo que es, y a partir de ahí las chupas de cuero, los vaqueros rotos, las patas de palillo, todo lo que entendemos por punk rock y por los Ramones. Me decía Tony Castarnado, colaborador habitual del programa, me decía, yo cuando estoy de bajón llego a casa y me pongo un disco de los Ramones, y venía Arturo Lezcano camino a la radio escuchando este disco de los Ramones. Venía levitando. Y venía con una sonrisilla golfa que digo, todo se contagia, ¿no? La historia del grupo es surrealista en muchos sentidos, de lo más peculiar, muy diferente y muy parecida en otros casos a la de otras bandas. ¿De dónde surge el grupo y cuál es la historia de sus miembros? A ver, parece un guión deformado de una película de Nueva York, ¿no? Bueno, primero vamos a recordar los nombres de guerra. Dee, Joey, Tommy y Johnny, porque además parece que se confunden, pero así los vamos conociendo. 4 chavales con orígenes variopintos, pero que crecieron juntos en Forest Hills, en Queens, que aunque todo el mundo piensa que es un barrio, pues en fin, del bajo fondo, nada que ver, era casi una ciudad jardín. Pero es verdad que se juntaron, le dieron a todo desde casi niños, especialmente los cómics y la droga, podría decirse que los unieron un poco y se inclinaron por la música. Muy de niños, con historias, como decías, macabras. Joey, por cierto, ya había pasado por una institución psiquiátrica y empezó a cantar con un grupo rollo Glitter en salas que estaban alrededor del Coventry, que era un sitio clásico donde tocaron New York Dolls y demás. Tommy, que tenía origen húngaro, y Johnny, a su vez, montaron un grupete de garaje, los Tangerine Puppets, y Dee ya es el gran personaje que había vivido su infancia en Alemania, fíjate, y llegó con 13 o 14 años a Nueva York. A partir de ahí empiezan a trabarse las amistades, compran guitarras, empiezan ese proceso de montar el grupo. Y de hecho, Tommy, al que yo le doy una importancia muy grande, no tocaba, hacía de representante, entre comillas. Él consiguió un hueco en unas salas de ensayo llamadas Performance, y ahí es donde realmente se gesta. Primero con los instrumentos cambiados unos con otros, y finalmente cambian los roles. Ahí se incorpora Tommy como batería y queda Joey como solista, Johnny como guitarra, y ese Tommy que era manager pasa a ser batería. Ahí podemos decir que nacen los Ramones. Unos chavales con unos orígenes un poco comunes y una idea clara, como recordaba en una entrevista a Dee Ramone. Somos 4 tipos que crecieron juntos en el mismo barrio, casi en la misma manzana, y siempre hemos tenido un interés en el rock. Y estábamos cansados de lo que escuchábamos, así que decidimos crear la música que queríamos escuchar.
sonoro. Cadena SER. Decidimos crear la música que queríamos escuchar. Ese es quizás el mejor motivo para iniciar una banda de rock o de punk o de música. Pero ¿cómo llegan estos 4 amigos a firmar su primer contrato? No era el típico grupo de chavales que uno está buscando para su sello, ni desde las pintas, ni de la actitud, ni de los conocimientos musicales en muchos casos. No, yo siempre creí que escondían algo, porque todo el mundo habla de que eran al final súper disciplinados al mismo tiempo. Algo de eso debe haber, si no, no se entiende. Ellos dicen que fue muy natural, empezaron en esos locales que decían, performance, y consiguieron tocar en el CBGB. O sea, imagínate. Público de la primera noche, 6 personas, o eso cuenta la leyenda. Allí conocen a Danny Fields, el periodista que se convirtió en su manager y que fue el que le puso apellido al grupo, el que los hizo llamarse Ramones, supuestamente porque era el nombre que usaba Paul McCartney cuando se registraba en los hoteles para no ser reconocido, Paul Ramón. Pero también recordemos que Danny Fields fue el que intentó ponerle apellido a los Stooges, cuando se le decía Iggy Stoogie y tal, ¿no? Bueno, lo consiguió con los Ramones desde luego, empezaron a tocar en el CBGB con otras bandas y alguien, en cierta noche, esto lo saco de esta gran fuente que es Please Kill Me, el libro de Lex McNeil y Gillian McCain, maravillosa historia oral del punk, dice que dijeron en el mítico local del Bowery, en el CBGB, dijo: estos parecen 4 tipos cabreados vestidos de cuero. Era como si la Gestapo hubiera entrado en la sala. Y es verdad, porque los nazis siempre estuvieron revoloteando con ellos, como luego veremos. Y Lex McNeil luego los ve en esas noches del CBGB y dice otra frase que yo creo que es de frontispicio. Dice: he vivido la mejor noche de rock and roll, he tenido la sensación de estar en la caverna de Liverpool en 1961. Y esa sensación la conseguían los Ramones con canciones como este Judy is a Punk. Judy is a Punk, tercer corte del debut de Ramones, un disco de 14 canciones donde este tema es el más corto, con 1 minuto y medio, y la más larga apenas supera los 2,5. Toda una declaración de intenciones que rompió con ese rock progresivo dominante en la época, aunque sonido al margen en el que luego nos adentraremos. A mí me flipa la temática de las canciones, Arturo. Es que al final son canciones de chavales, de ciertos chavales, ¿no? Un poco especiales. Decíamos de ese barrio de Forest Hill, que por cierto es el barrio de Art Garfunkel, nada menos, así que para que veas, ¿no? Pero es verdad que es esa temática de lo que luego se terminó llamando punk, que ahí entramos en el término importante. Siempre se remite a Londres del 77, de las crestas y del God Save the Queen y demás, pero lo inventan 2 años antes con una revista que le hacen llamar punk. Pero bueno, llamémosle punk rock, ¿no? Y esa temática de calles sucias de Nueva York, que resume el espíritu imposible de traducir, pero sí remite al gamberrismo, que se vuelca directamente, y que no dijimos, consiguen, ahí cómo consiguen firmar. Bueno, pues consiguen firmar pues porque a la mujer de un ejecutivo de una pequeña discográfica, en aquel momento que era Side Records, los ve en el CBGB y dicen: aquí hay oro molido, dejémosle grabar, y ahí sí que nace el disco.
No imaginemos a la mujer de un ejecutivo como una señora con perlas, su bolso de Louis Vuitton. Hay fotos y es para verla. Tiene que ser amiga. Las canciones están marcadas por la vida de las calles, ¿no? Por la violencia, las drogas, el sexo, el cine cutre, y también hay cierta conexión, mencionábamos antes, con el nazismo, ¿no? En Today Your Love, Tomorrow the World. Sí, a ver, por partes. Son 14 temas tan rápidos y tan intensos que, por ejemplo, Beat on the Brat, que por cierto siempre fue mi favorita de este disco, si se puede elegir, Beat on the Brat es pega al chaval, o sea, es la típica historia de chavales de barrio, pero no es entre ellos, es que Joey una vez vio una madre que en vez de con una zapatilla iba con un bate de béisbol detrás, o sea que, porque es Beat on the Brat with a baseball bat, o sea que Judy Sapunk, lo mismo, lo veían en las calles. El tema nazi, por supuesto, con ese tema al que hacía referencia y con Blitzkrieg Pop, obviamente, pero es una provocación, pasó después, lo vimos de siempre en la escena punk, sí, incluso en España, Eduardo Benavente, Germán Copini, etc. Bueno, los Clash también en sus primeras etapas. Bueno, era una provocación, pero fíjate, en el caso de los Ramones, también tenía que ver un poco con la estética de Arturo Vega, que era el quinto Ramone, ¿no? Que vivía en ese famoso loft donde vivían Joey y Didi, pero a ver, que Tommy, húngaro judío, y Joey, judío, en fin, ¿qué podemos decir? Provocación. Provocación total. Y claro, los temas que dices tú, eran todo temas de I don't wanna, hasta que se les ocurrió, bueno, no quiero hacer nada, pero now I wanna sniff some glue, quiero esnifar un poco de pegamento, así que yo creo que con eso ya no hace falta decir nada más. Las canciones de la banda surgen en su mayoría, como mencionábamos, ¿no? De experiencias personales, algunas de la mayoría de Didi, algunas son tan impactantes como la de 53rd Street. Así es, o sea, es el bajo mundo en primerísima persona. A ver, esa canción, 53rd and Third, ¿no? 53 y tercera, es la historia de un chapero en esa esquina, que es una esquina famosa de prostitución masculina en aquella época, pero es una historia de un chapero que es él, porque lo dice después en entrevistas y demás, que en realidad no consigue ligar nada y que cuando consigue ligar a alguien lo mata para demostrar que realmente él no es homosexual, o sea, es escabroso a tope, ¿no? Y el propio Didi dice que es autobiográfico, pero ya llegados a este punto yo ya no sé quién alardea, quién no, hay una lucha de egos creciente y desde luego era una puerta abierta a algo que tampoco era raro, o sea, imaginemos Nueva York en los 70, imaginemos las primeras películas de Scorsese o muchísimas cosas más, realmente no es el Nueva York gentrificado que conocemos ahora. Nueva York de 3.000 homicidios al año. Exactamente. Casas vacías. Pero es que Didi vendía caballo, vendía heroína, trapichaba con heroína en el barrio. O sea, y tenía 15 años. O sea que pasó por la cárcel también. No es pose, digamos. No es pose. Es un tema biográfico con mucho trasfondo real y que suena así. Los Ramones en estado puro, en este sofá sonoro que estamos dedicando a su disco de debut en la compañía de Arturo Lezcano. Hemos hablado del contexto del grupo, de las canciones. Vamos a adentrarnos
en el sonido muchas veces denostado, ¿no? Y criticado, ¿no? Por la sencillez del punk, también en la grabación del disco. ¿Cómo se gestó, Arturo, este álbum? Que visto con el tiempo no recaudó mucho dinero, pero tampoco costó mucho y se grabó con esa profesionalidad que decías y esa seriedad de los Ramones de una manera muy rápida. Muy rápida. A ver, me he buscado la cifra. $6.400, que ya es para hacer otra camiseta, porque es $6.400, te lo dicen todos los sitios, que es lo que costó el disco, que eso es de risa. Grabado en 4, 5, 6 días, no se ponen de acuerdo mucho, pero en menos de una semana, nada menos que en el Plaza Sound, que es una especie de, bueno, es un estudio que estaba encima del Radio City Music Hall, que es el gran teatro de Nueva York, el teatro de la nación, como le llaman, y ellos en el disco lo que hicieron pues es lo que sabían, que no era intentar hacer cosas raras o mejorar, era 1, 2, 3, 4, pa'lante, con esos acordes que decíamos, y decía el productor que no tenían los finales ensayados, que fueron saliendo sobre la marcha. Eso también me lo creo, así que no era lo más importante. Eso es maravilloso. A ver cómo terminamos. Bueno, tú corta cuando quieras. Empezar sí, 1, 2, 3, 4, terminar, ya veremos. Ya veremos cuando cortamos, ¿no? ¿Y cómo fueron las sesiones de grabación? Bueno, por lo que cuentan, pues una mezcla un poco de amateurismo por el dinero, porque tampoco había demasiados medios, a pesar de ser donde estaban, y el profesionalismo al que hacemos referencia, porque tanto machaque vital y tal que dicen los Ramones, pero al parecer, y lo demostraban luego en los años y años y años y años de carretera, incluso estando muy mal entre ellos, pues llegaban, grababan, seguían, y todo esto, como digo, en una mezcladora de 4 pistas, hacían la grabación en estéreo, así a lo Beatles, y da esa impresión un poco, ¿no? Que incorporan trucos de edición, algunas guitarras desdobladas, y desde luego todo se hace a 1000 por hora, tal y como es el disco, sin que decaiga, ni para quien lo oye, ni que seguramente para quien lo grabó. Unas sesiones un poco golfas también, con un ritmo feroz que dejaron salvajadas como esta. Escucha mi corazón, cantan los Ramones en este tema, pesimista sobre el amor y las relaciones fallidas. No vaya a haber algo positivo en las letras de este álbum. Volviendo al sonido del grupo, ¿qué te llama más la atención, Arturo? ¿Y qué te parece más novedoso, ¿no?, respecto a lo que se estaba haciendo en aquel 1976? Claro, porque lo vemos ahora y decimos, esto es lo que llevamos escuchando toda la vida, porque ellos realmente anticiparon algo que estaba ahí y lo cogieron. A ver, hay momentos hipnóticos de guitarras desdobladas, de línea de bajo, que insisto, que parece muy fácil hacerlo, pero que en ese momento era totalmente nuevo, ¿no? Y lo más increíble también es cómo lo grabaron y en poco tiempo. Yo aquí es donde destaco una vez más a Tommy Ramone, batería, que era un mago, pero es que además era un poco el productor, inspector que tenían dentro de la banda, y que, por cierto, él es el autor de Blitzkrieg Pop, o sea, y está ahí Tommy Ramone, que además luego se fue muy pocos años después, también es de I Wanna Be Your Boyfriend. Fueron evolucionando y pasa lo que pasa, que
hacen y cuando por fin consiguen, no a lo mejor vender muchos discos, como también podemos contar después, pero sí el respeto de la escena musical, es cuando los ponen en manos, nada más y nada menos que en manos de Phil Spector. O sea, pasamos de grabar en el 76 en 4 días por $6.400 a gastarse la discográfica $700.000 con Phil Spector, que se pueden hacer 100 programas sobre él y su personalidad, el obsesivo de los obsesivos, con los Ramones, y que terminaron saltando chispas. Pero bueno, saltando chispas no saltaron balas porque... Bueno, por supuesto llevaba el arma y les apuntó, hay muchísimas historias, pero bueno, Phil Spector yo creo que ahora es mejor dejarlo descansar. Vamos a dejarlo en paz. Este es un disco de punk, pero hay muchos más estilos e influencias, porque aunque ellos no congeniaban con la música de los años 70, sí que tenían una gran cultura musical, sobre todo de los años 60, ¿no? De la música afroamericana, de la música británica, sí que hay esas conexiones y tenían ese background, y en cierta medida eso se transmite en algunos sonidos de este disco. Se transmite totalmente, a ver, es normal, pues porque al final fueron niños y claro que hay ciertas influencias y se ven en coros y se ven muchísimas cosas de grupos de los 60, pero a ver, escuchamos Ramones y se escucha la Velvet, se escucha Stooges, se escucha MC5, o sea, el protopunk de 4 o 5 años antes. Se escucha Patti Smith, ¿por qué no? El glitter rockero en el que empezaron. Hay muchísimos estilos y que yo creo que es un poco fruto de que empezaron muy jóvenes, esto sí, y que creo, y es lo más importante de Ramones, anticiparon lo que hoy nos parece muy normal. Ellos lo anticiparon metiéndole una coctelera mental de estos 4 personajes y salió ese guitarreo hipnótico tan reconocible, ¿no? A pesar de que la marca de la casa sea ese guitarreo, a mí lo que me fascina es el deje que dejaron los grupos pop de los años 60, algo que se refleja en la canción más dulce del álbum. I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. I wanna be your boyfriend. Hey little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Do you love me, babe? What do you say? Do you love me, babe? What can I say? Because I wanna be your boyfriend. Hey little girl, I wanna be your boyfriend. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. Hey little girl, I wanna be your boyfriend. I Wanna Be Your Boyfriend, mi tema favorito del debut de los Ramones, un disco que por otro lado fue, como no podía ser de otra manera, un enorme fracaso comercial con unas 6.000 copias vendidas, costó $6.000 el disco, vendieron 6.000 copias. ¿Qué supuso este disco para la banda, Arturo? A ver, primero, lo que supuso, y que yo creo que quizás no se lo cree la gente si se le cuenta, y a lo mejor a muchos los anima pensar que no tuvieron éxito pero sí tuvieron notoriedad, es eso, o sea, 6.000 copias vendidas y ojo,
hasta 2014 no fue disco de oro en Estados Unidos. Estamos hablando de que fueron mucho más fuertes en Europa durante muchos años que en Estados Unidos. Pero claro, en el 76 el punk todavía era un embrión. El CBGB, estamos hablando de que es otra camiseta que todos hemos llevado alguna vez, pero que era un garito para un puñado de colgados en un momento dado. Después, claro que se amplía, ¿no? Y claro, esa etiqueta que pudo ser incluso casi un chiste privado de entre varios, de montar un fanzine, de no sé qué y tal, pues que era como casi una percha sin más contenido, pues llegan los Ramones y realmente todo cambia. Tocaron en Inglaterra en el 76, 2 meses después de grabar el disco, y claro, se cuentan leyendas tremendas, porque se dicen que se encontraron en un callejón tocando antes de tocar en su concierto con los Sex Pistols y los Clash casi juntos. Otros te dicen que estaban tocando en Sheffield esa noche los otros. Pero hay ahí un momento de cruce entre Estados Unidos e Inglaterra que realmente es el que nos da la medida de algo tan importante en las vidas de tanta gente como ha sido el punk. Luego hay otra reflexión que leí en algún libro que me hace bastante gracia, que es si el público potencial de que se podía llegar a comprar este disco realmente tenía un par de dólares en el bolsillo para hacerlo. También. Parte de la actitud punk a lo mejor era no tener discos. Yo creo que la actitud punk era tener el dinero pero no gastarlo precisamente en el disco, sino en otras cosas. Unas cifras muy bajas, pero el éxito para el grupo estaba más en la calle, ¿no? En los conciertos y en lo que percibían, y también en las escasas pretensiones con las que comenzaron, tal y como recordaba Joey Ramone. Cuando empezamos no era algo realmente serio. No pensamos que a nadie le fuese a gustar lo que hacíamos porque todo era muy negativo. Tipo, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Lo que queríamos hacer era conseguir un contrato para grabar un disco, hacerlo y luego romper. Pero a la gente le gustó y nos pusimos serios. Y seguimos tocando y tocando. Nuestro primer álbum era un disco conceptual. Era algo que nadie había hecho ni escuchado antes. Del escaso éxito comercial del debut de la banda, este es un disco que figura, Arturo, en todas las listas, ¿no?, de grandes debuts de la música. Bueno, es que, a ver, es lo que significa, lo que supone, es la ruptura del orden establecido, la creación de una marca. Es una forma de entender la música que tardó en entenderse en Estados Unidos y que tardaron en reconocerla, pero es que luego fue evidentemente una influencia declaradísima de tantos grupos de los 90. Y claro, hay que repasar los temas, escuchar el disco entero y ver ese empaque. Insisto, no solo es la música, sino la ruptura y la marca.
Hemos hablado de las camisetas de la banda, de las camisetas del CBGB, pero otra de las cosas más icónicas de este álbum es la portada. Igual teniendo a estos tipos cualquier foto en blanco y negro quedaba bien para una portada, ¿no? Sí, pero también tiene su historia, dicen, ¿eh? O sea, los hicieron posar primero en escena urbana y tal, salió nefasto, le hicieron mirar a cámara, en mi caso, Didi mirando para un lado, el otro para el otro, gafas de sol y tal. Entonces hicieron una segunda sesión, al parecer, y ahí dijeron, mira, haced lo que queráis. Y sale eso, ¿no? O sea, blanco y negro, el ladrillo de fondo y esa marca que dices tú, que es muy propia de este Arturo Vega, que hay que darle su importancia porque era un pepito grillo para ellos. Por cierto, él es el que diseña el sello de Ramones. ¿Qué grupo tenía un sello, un logo? Ese logo de locura con el águila y tal. Lo hace este Arturo Vega. Yo creo que entre el águila, la portada del disco y esas letras de palo seco blanco sobre negro o viceversa de Ramones, yo creo que se han visto más que las camisetas del Che. Igual sí, están ahí con las de Queen también, que decías lo del logo. Freddie Mercury también supo, no sé si ahora mismo cronológicamente sería antes o después, probablemente después, pero también supo ver esa imagen tan potente. Y pues, una pregunta complicada, ¿cómo fueron los siguientes años? No te lo voy a acotar a toda la carrera de los Ramones, pero vamos a acotarlo mejor dicho, a los años inminentes después. ¿Cómo fueron los siguientes pasos del grupo? Lo primero, carrusel de giras, de locuras y de discos, ¿no? Entre otras cosas, locura digo porque se llevaban fatal, especialmente Johnny, que era muy complicado y que además, bueno, luego incluso ideológicamente dio unos bandazos interesantes, dejémoslo ahí, con Joey, que era el sensible, en fin, que tenía tantos problemas, y hacían discos como churros, el Live Home, Rocket to Russia, el Road to Ruin, el It's Alive, por supuesto, que tanto nos marcó a tantos, y el End of the Century, ese disco en el que terminan haciendo con Phil Spector, con su pistola, con sus $700,000, y también, no nos olvidemos, que hicieron una película, Rock and Roll High School, ¿no? Didi pasó por la cárcel, los líos con Connie, que era esa novia con muchos problemas de drogas, novia entre comillas, la legión de groupies, bueno, todo eso que se cuenta en Mátame por favor, en Please Kill Me de Lex McNeil y de Gillian McCain, que creo que es lo que retrata mejor una época de la mejor de las formas, que es hablando ellos. Cuando ves que hablan los Ramones y se contraponen sus testimonios, ahí te das cuenta de cómo debieron ser aquellos años siguientes a este debut luminoso. Pues eso ya, Arturo, lo dejamos para otros programas. Un placer, como siempre, charlar de música contigo. Igualmente, un abrazo. Historias en la música como la de los Ramones, el grupo más extraño, genial y salvaje que ha pisado un estudio de grabación. Su historia es fascinante y esa historia tuvo un comienzo, uno que hoy hemos querido recordar. Nos vamos ya, volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós.
they want, I don't know. They're all revved up and ready to go. We're moving in a straight line. You're going through a tight one. You get to listen to my Blitzkrieg Bop. The pilot in the backseat, the generates steam heat. What's safe to the backbeat? Blitzkrieg Bop. Aye, oh, let's go. Aye, oh, let's go. Aye, oh, let's go. Aye, oh. Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.